Queridos hermanos, ¿qué tal? Buenas tardes, que el Señor les bendiga mucho. Les invito para abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice la Escritura: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que el Señor bendiga mucho su palabra, por supuesto, en esta tarde. Este pasaje que hemos leído, y justamente siguiendo el hilo, el espíritu del estudio sobre la mayordomía, es un pasaje que nos interpela, que nos exhorta en forma muy personal. Y especialmente quiero enfocarlo a aquellos hermanos que tenemos la responsabilidad, el privilegio de poder servir a Dios en algún área, en su obra. Creo que de esto, hermanos queridos, ninguno de nosotros estamos exentos, porque usted de alguna medida, grande o chica, puede tener privilegio de servir al Señor. Así que la exhortación obviamente es para todos nosotros. El hecho es reconocer en el punto donde nosotros estamos, los dones que tenemos, el llamado de Dios. Y todas esas cosas que son importantes para asumir, para tomar una responsabilidad en la obra del Señor. Recuerdo la anécdota de un amigo mío en su primer día de trabajo en la construcción. Él fue al lugar donde estaban los implementos de trabajo, los implementos de seguridad, el equipamiento, fue allí, los tomó, por supuesto, se unió al grupo de trabajo, fueron, trabajaron casi la jornada entera, y a él me contaba, le llamaba la atención cómo sus compañeros tenían un respeto muy particular por él, cómo incluso le facilitaban algunas tareas. Era una mezcla de asombro y de admiración al respecto que tenían sus compañeros, que era el primer día que los conocía. Casi al terminar la jornada, me contaba él, vino un capataz y lo llamó y le preguntó cómo se llamaba y cuál era la tarea específica que él estaba haciendo. Y él le dijo que era un simple peón que había entrado justamente en el día de hoy. Y el hombre le dijo: con razón, amigo, porque el casco que usted está usando es justamente de un supervisor, de un capataz. No es el casco de un peón. Y aquellos que están dentro del tema de la construcción, más o menos entienden que allí dentro del rubro de la construcción, los cascos tienen diferentes colores. Y él se había puesto un casco blanco, que es el casco del capataz, del ingeniero. Entonces, a veces en la vida, hermanos, ocurre que nosotros no sabemos, no tenemos seguridad del lugar donde estamos parados, para decirlo más claramente. Y tenemos que orar al Señor. Y tenemos que preocuparnos de buscar cuáles son los dones o el don que el Señor nos ha dado para poder servirle y no estar en el lugar, digamos, equivocado, por decirlo así, o dando una impresión de la cual nosotros en realidad no estamos haciendo esa tarea. Por eso, en la vida cristiana y en nuestro servicio para Dios, y teniendo en cuenta la mayordomía, el servicio para nuestro Dios, debemos ser, no parecer. Ese es el hecho. Cuando Pedro predicó la palabra de Dios en Hechos 4, 12 y 13, con el poder del Espíritu Santo, y aquellas almas se convirtieron al Señor, recuerde que era aquel mismo Pedro que le había negado hace pocos días, pero ahora lleno del Espíritu Santo estaba predicando el Evangelio. Y dice la palabra de Dios que la gente le reconocía que habían estado con Jesús. Y esa es la clave. Esa es la clave fundamental. Que la gente pueda ver en nosotros no una apariencia, sino que nosotros tenemos genuinamente una fe verdaderamente nacida de Dios y que estamos con el Señor y vivimos en comunión con Él. Esa es la diferencia del religioso nominal al verdadero cristiano, al verdadero hijo de Dios. Debemos ser y no parecer. En Hechos 11:26, por primera vez
se le llama a aquel grupo de creyentes que seguían al Señor cristianos. Esa palabra tiene una gran connotación, porque quiere decir pequeños cristos, o seguidores de Cristo, o hijos de Cristo. Entonces nosotros, hermanos queridos, primero que nada, debemos de ser dignos, debemos de tener en cuenta nuestra responsabilidad como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos portadores de una identidad. Somos portadores de una identidad. La palabra de Dios dice allí, y es el primer punto que vamos a ver: así pues, téngannos los hombres. Los hombres no solamente deben de tener la impresión que le damos por lo exterior, sino porque genuinamente somos hijos de Dios. Aquellos hombres en el tiempo de los apóstoles se daban cuenta, les causaba la poderosa impresión, sabían, eran conscientes de que estos hombres habían estado con Jesús. Y hermanos, nosotros tenemos que también no solamente parecer, sino ser. Y nuestra gran responsabilidad es adorar a Dios, servir a Dios, estar en comunión con el Señor. Debemos de preguntarnos a nosotros mismos, ¿quién soy? O sea, ¿cuál es el concepto que tienen los hombres de nosotros? Quizás ellos piensan como de muchos siervos, que somos dotados, que somos exitosos, que somos influyentes, que somos eficaces, carismáticos, que tenemos popularidad, posiblemente títulos académicos. Quizás se guían para hacer un juicio de nosotros por lo grande de la iglesia, por lo grande de la membresía, por la cantidad de libros que escribe un pastor o un siervo, por los ministerios que tenemos, por el equipo de obreros que tenemos. ¿Cuál es la impresión que tienen los hombres? Quiera Dios que ellos puedan decir, estas personas están con Jesús, viven con Jesús, son pequeños Cristos, son portadores de una identidad. Y no es el hecho de que nosotros tengamos la preocupación de qué es lo que los hombres piensan de nosotros permanentemente. Porque, hermanos, algunos nos van a juzgar bien, algunos van a estar de acuerdo que tengamos esta fe, que sigamos al Señor, aunque ellos no quieren a nuestro Señor y no quieren seguir sus pasos. Pero otros posiblemente van a estar en contra de nuestra fe. Así que no podemos guiarnos por lo que los hombres piensan, pero sí nosotros tenemos que tener claro quiénes somos. Nosotros tenemos que tener claro que somos portadores de una identidad. Y queridos, para aquellos que servimos, que tenemos el privilegio de servir al Señor, y para aquellos jovencitos que vienen preparándose y que vemos en ellos que tienen el don de la enseñanza y tienen fundamentalmente el llamado del Señor. Bueno, para ellos también va esta enseñanza, va esta exhortación, que espero que sea una palabra de ánimo para ustedes. Y dice la palabra del Señor justamente que algunos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Sí, queridos hermanos, el alma, el ADN, la esencia del verdadero cristiano, del verdadero siervo de Dios. Vamos a ver aquí en la palabra del Señor, primero es una persona que tiene sana doctrina. Y en segundo lugar, santidad personal. Tiene convicciones de la palabra de Dios. No tiene, que es diferente a la tradición, tiene convicciones bíblicas. Y tiene una vida de santidad personal. Tanto es así que este es nuestro ADN, esta es nuestra esencia, el alma del verdadero cristianismo, que el apóstol Pablo dice en Romanos 16, por ejemplo, 17 y 18, que aquellos que causen tropiezo contra la sana doctrina, que nosotros debemos de mirar dentro de la iglesia de aquellos que, llamándose cristianos, causen tropiezo contra la sana doctrina.
porque es la esencia, es el ADN de nuestro cristianismo. Si nosotros estamos causando tropiezo contra la sana doctrina, entonces estamos fallando en un punto fundamental. No creemos la palabra, no creemos la Santa Escritura, no creemos en el libro, no creemos en la palabra de Dios, que es el fundamento de nuestra fe. Y en segundo lugar, dice la palabra también en 1 de Timoteo 19, 5, 19 y 20, Pablo dice, ¿verdad?, que el hombre que pecare tiene que ser exhortado, tiene que ser reprendido. Los que persisten en pecar. No puede ser, hermanos, que nosotros demos testimonio de que somos cristianos y concurramos a una iglesia fundamental bíblica, pero nuestra vida personal, nuestra vida privada, nosotros, hermanos, vivamos una vida que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Estemos persistiendo en el pecado, estemos viviendo una doble vida. Entonces estas dos cosas es la que dice Pablo que descalifican a un cristiano, ¿verdad? No tener una sana doctrina, no tener convicciones bíblicas y no llevar una vida de santidad personal. Entonces cuando hablamos de mayordomía, hablamos de responsabilidad, hablamos de estos pasajes que nos interpelan, tenemos que pensar en esta esencia de nuestro cristianismo y examinarnos. ¿Realmente yo tengo convicción de la sana doctrina de la palabra de Dios? ¿Realmente en lo profundo de mi corazón, como hijo de Dios, procuro con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, de la palabra del Señor, llevar una vida de santidad personal? No vivamos de apariencia. La apariencia puede impresionar a los ojos de los hombres, pero la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que Dios mira el corazón, que Dios juzga nuestros motivos o intenciones. Y cuando me refería a los jóvenes estudiantes, ten en cuenta algo. Como siervos de Dios, primero tenemos que tener muy presente el llamado del Señor. Es fundamental el llamado del Señor. En segundo lugar, la doctrina. Justamente lo que estamos viendo, la doctrina, lo que creemos, nuestras convicciones bíblicas. Y en tercer lugar, nuestro testimonio. Nuestro testimonio. Delante de los hombres, delante de los pecadores, delante de la iglesia, que podamos ser un siervo honesto, puro, que con limpia conciencia sirvamos al Señor, que seamos fieles a Cristo. Recuerde cuando Pablo se convirtió, le dijo, Señor, ¿quién eres? O sea, tiene que haber un deseo de un conocimiento mayor de nuestro Señor. Y es lo que dice Pablo en Filipenses, procuro extenderme hacia adelante, conocer al Señor cada día más. Y después Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí está el llamado del Señor, poderoso, al cual no podemos permanecer indiferentes. Es como un fuego que hay en nuestro corazón, como decía Jeremías. Recuerde, querido, cuando nosotros recibimos al Señor, el Señor ha recibido un siervo. Cuando nosotros recibimos al Señor, el Señor ha recibido a un siervo. Por eso es nuestra gran responsabilidad. Por eso, como dice la palabra del Señor acá, téngannos los hombres. ¿Cuál es la impresión que estamos dando delante de los pecadores, pero también de los hermanos en la fe? Que no sean apariencias, que no sean simplemente las cosas externas, que no sean simplemente cumplir con las tradiciones, sino que realmente tengamos verdadera convicción de la sana doctrina de la palabra de Dios y una vida de santidad personal. Como Pablo podamos decir, yo sé a quién he creído. Y como Pablo decía también, ahora Cristo vive en mí. Que sea así, quiera Dios, con su ayuda, que nuestro testimonio, que es a veces el quinto evangelio que la gente puede ver, cartas leídas de todos los hombres, sea realmente una herramienta que Dios use para que otras personas puedan venir al conocimiento de Cristo. Esto es en primer lugar. En segundo lugar, nosotros
tenemos que tener en cuenta que somos servidores esforzados, como dice acá. Téngannos los hombres por servidores de Cristo. Servidores. Esta palabra griega quiere decir los remeros de más abajo. Los remeros, los esclavos de las galeras de un barco. Eran los que estaban más abajo de todo, remando, eran el motor de la nave. Eran realmente los hombres de baja condición y más despreciados de la sociedad que se usaban para esos fines. Eran subordinados y estaban bajo autoridad. Ahora, esta palabra servidor, servidores, pensemos en ella. ¿Cuál es la impresión que nosotros tenemos de nosotros mismos? Muchas veces no es la correcta. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Aún a nuestro cargo de director de un campamento, de director de alguna función de la iglesia, como pastor de la iglesia o como pastor de un área de la iglesia, como diácono de la iglesia, como líder de la iglesia, como suele llamarse. Hermanos, recordemos que los discípulos en Lucas 9:46 estaban disputándose entre ellos para ver quién era el mayor de todos. ¿Quién era el mayor de todos? Y en el mismo libro de Lucas 22, 24 al 27, el Señor les dice otra vez, en la primera oportunidad, en Lucas 9, les pone un niño en el medio y les dice, tienen que ser como los niños. Y en Lucas 22, el Señor les dice, los grandes de las naciones se enseñorean de ellas, pero entre vosotros no va a ser así, porque el que quiera ser mayor de ustedes va a ser el servidor. Va a ser el remero. Querido, nosotros tenemos que vernos como Dios nos ve. Como Dios nos ve. Somos los remeros. Tenemos que tener, y esto habla de nuestro carácter, tenemos que ser humildes en el servicio. En Hechos 20, 19, Pablo dice, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me ha sobrevenido. Habla del carácter del Hijo de Dios, del siervo del Señor. Por ejemplo, cuando yo mencioné en Hechos 9:6, cuando Pablo se convierte. Pablo antiguamente era Saulo, o sea, Saúl. Hay, digamos así, algo que lo une en el pasado con Saúl, el rey Saúl, como era orgulloso, un hombre mundano. Pero luego Pablo, que quiere decir pequeño o humilde, se sentía un hombre indigno de servir al Señor, porque él había perseguido a la iglesia de Cristo. Y él se llamaba siervo de Jesucristo, un remero de Jesucristo. Y queridos, aquí justamente dice la palabra del Señor en 1 Corintios 3, 5. Dice la palabra, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué pues es Apolo? Servidores. Somos servidores, hermanos. Servidores de los cuales, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y querido hermano, esta es la lección que Dios quiere darnos en esta tarde. Muchas veces bajar nuestro orgullo, bajar nuestras ínfulas, como Juan Bautista que dijo, yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de su zapato. Eso es humildad. Eso es ser un remero. Y también en Romanos 12:3 dice la palabra, ninguno tenga un concepto de sí mayor del que debe de tener. Humildad en el servicio. El servicio no es, querido, una competencia para ver quién logra más cosas en esta tierra. No se trata de eso. Pablo dijo claramente, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Primera de Corintios acá, capítulo 4, versículo 6,
Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Cuidado con el concepto que tenemos de nosotros mismos. Ni siquiera Pablo se vanagloriaba, ni siquiera Apolos, que era poderoso en la palabra, ni siquiera Pedro. Eran humildes servidores, humildes remeros del Señor, siervos de Jesucristo, siervos de Jesucristo. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta como servidores es nuestra actitud. Una cosa que lamentablemente he visto de manera muy común en muchos lugares donde he estado. En el capítulo 4, versículo aquí en Primera de Corintios, vemos en la palabra del Señor que Pablo dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Y en el versículo 3, por ejemplo, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, por esto no soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. He visto cómo se pierde el tiempo muchas veces, y querido joven, cuando tomes una responsabilidad en el pastorado, en el servicio de Dios, recordá que sos un remero, que no estás para competir, que no estás para hacerte ver, que no sos una estrella, que tenemos que comportarnos como siervos del Señor, siempre darle la gloria al Señor. Entonces, no pierdas el tiempo ni tu fuerza en juzgar a otros obreros que están trabajando en el mismo lugar donde estás trabajando vos, o donde vas a trabajar, o el Señor te va a llevar. No pierdas tiempo, querido. Hazte amigo de aquellas personas, no compartís en alguno su forma de servicio, su fe, pero tú sos una luz, un testimonio para ellos. Entonces, querido, no estás para juzgar a los demás. No estás para parecer que vos sos más espiritual que otros, que sos más exitoso que otros. Porque la palabra de Dios dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ten en cuenta, si puede servirte este consejo para tu vida en el futuro, para tu servicio. Recordá que, por ejemplo, Elí juzgó mal a Ana cuando fue allá a orar en el templo. Tenemos también allí a Diótrefes, en 3 de Juan, versículos 9 y 10, que amaba el primado y era un hombre malicioso. Amaba el primado, hablaba mal de Juan, hablaba mal de los hermanos. Es triste ver un siervo de Dios cuando siempre está hablando mal de alguien, está hablando mal de otros obreros, está hablando mal de otras obras, porque quizás no tengan la misma cantidad de hermanos, no tengan las cosas que él tiene. Ten cuidado, Dios no nos ha puesto para juzgar. No pierdas el tiempo en juzgar a los demás. Recordá que un día vamos a tener que dar cuenta delante del Señor, sin duda alguna. Y 1 Samuel 16:7 que dice, porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Y ve tu corazón y mi corazón también. Un día, dice la palabra en el versículo 5, cuando venga el Señor, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. De dioses debemos de preocuparnos de recibir la aprobación y la alabanza. En tercer lugar, vemos aquí en la palabra de Dios acerca del mensaje de Pablo, del mensaje que el siervo lleva adelante. En 1 Corintios 9:16, Pablo habla de cómo él predicaba la palabra del Señor. Y esto también tenemos que imitarlo nosotros, hermanos. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no predico el Evangelio. No es motivo de jactancia, no es motivo de competencia,
No es motivo de vanagloria. Cuando servimos al Señor somos deudores. Y ay de nosotros si no servimos al Señor. Así que el Señor no nos puso para contar la cantidad de gente, ¿verdad? Para hacer un censo de la cantidad de gente que se salva, de lo grande que es nuestro ministerio, para vanagloriarnos. Somos remeros. Estamos sirviendo al Señor. Tenemos una identidad, un ADN, una esencia, ¿verdad? Y siempre tenemos que tener en cuenta que si en algo debemos de gloriarnos, es gloriarnos en el Señor. En el Señor. Y Pablo nos habla también, por supuesto, de las luces y las sombras que hay en el ministerio. Hay muchas luces y sombras. No es fácil servir al Señor. Y Pablo, por ejemplo, nos dice y nos enseña, ¿verdad? Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en persecuciones, en azotes, en cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, en ayunos, en tantas cosas. No es fácil servir al Señor, pero Pablo también lo dijo en Gálatas 1:10, y se lo leo rápidamente. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería un remero del Señor, no sería un siervo de Dios. Es una gran exhortación para nosotros. Es triste ver cuando dentro del ministerio hay competencia, hay jactancia, hay un espíritu muchas veces de desprecio hacia lo que otros pueden hacer o estén haciendo para el Señor. Toda la tarea que tú hagas para Cristo con amor, el Señor la va a premiar. No estamos en una carrera de competencia. No estamos para juzgar a los demás. Estamos para servir como buenos remeros, fieles y esforzados, servir al Señor. No estamos para luchar a ver quién es el mayor, sino para que nuestro servicio le agrade al Señor y lleve gloria y honra a Cristo. En tercer lugar, y tenemos que ir un poquito más rápido, dice la palabra: así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Administradores diligentes. Mayordomo. Mayordomo es mayordomos, o sea, el mayor de la casa. Persona a quien se le ha dado la responsabilidad de parte del dueño y se le ha confiado las propiedades, las finanzas, los siervos y aún su propia familia a veces. Es una tremenda responsabilidad. Y Pedro lo dice en 1 Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuántas cosas benditas nos ha dado el Señor. Aquí Pedro está hablando acerca de dones. Y dice la palabra también en el capítulo 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, según el don que ha dado a cada uno, hable las palabras de Dios, ministre a otros hermanos conforme al poder de Dios, para que en todo Dios sea glorificado, en todo lo que hagamos. Y cuando hablamos, queridos, de administradores, y como mencionamos, es una tremenda responsabilidad. Dios nos ha dado dones del Espíritu. ¿Cuánto sabemos de los dones que Dios nos ha dado a cada uno? O un don por lo menos. Las facultades que el Señor nos ha dado, los talentos, o sea, las habilidades naturales, que hay que separarlos de los dones del Espíritu, pero que con los talentos o las habilidades también podemos servir al Señor. Cuando Pablo habla de los misterios de Dios, que somos administradores o dispensadores de los misterios de Dios,
por supuesto, el tiempo, la vida, la familia, los bienes, todo lo que Dios nos ha dado, pero especialmente administradores, dispensadores de los misterios de Dios, o sea, una persona que se preocupa del estudio de la palabra, acerca de la verdad de la palabra del Señor. Como Cristo dijo que escudriñemos las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Una persona preocupada en enseñar toda la verdad de Dios. Es celoso de supervisar de que en la iglesia y donde se predica el mensaje de Cristo sea un mensaje cristocéntrico siempre un mensaje cristocéntrico, que se pueda mencionar más la palabra de Cristo y más la palabra de Dios que la de nuestras organizaciones. Quiera Dios que así sea, que nuestro mensaje sea un mensaje cristocéntrico. Capítulo 20 de Hechos, versículo 20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. San Pablo. Él estaba sumergido en esta responsabilidad, en administrar bien su tiempo y su vida y sus cosas, pero básicamente en ser un buen dispensador o administrador de los misterios de Dios, enseñando, anunciando públicamente y por las casas la palabra del Señor. Versículo 27. Porque, dice la palabra del Señor, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Querido joven que te estás preparando para servir a Dios, que tu mensaje sea cristocéntrico. Que no estemos perdiendo el tiempo en hablar de nosotros, de nuestras cosas, de nuestra familia, de nuestros logros, de nuestras organizaciones. Hablemos de Cristo, hablemos del Evangelio, porque el Evangelio tiene poder para salvación. Presentemos, como Pablo dice la palabra de Dios aquí, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Que Dios te dé la gracia, que estudiemos, que la palabra de Dios, como dice Pablo, nos acapare, nos ocupemos de estudiar la palabra de Dios para enseñar todo el consejo de Dios, que le podamos dar a los hermanos un buen alimento espiritual al rebaño de Cristo. Que no le falte absolutamente nada, que puedan alimentarse correctamente. En Juan capítulo 8, 31, 32 dice la palabra, la verdad os hará libres. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y querido, nosotros tenemos la responsabilidad de predicar esa verdad. En 2 de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Útil para enseñar, útil para corregir, útil para exhortar, útil para darnos crecimiento a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. Y como dispensador de los misterios de Dios, como buenos administradores de la palabra del Señor, no solamente, vuelvo a repetir, de los talentos que Dios nos ha dado, de los dones, de las facultades, del tiempo, la vida, la familia, los bienes. Tenemos que preocuparnos también del evangelismo, como el Señor nos mandó en Mateo 28, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ir por todo el mundo. Y también nos dijo que debemos de discipular, de preparar las nuevas generaciones. Y queridos, todos podemos ser evangelistas. Recuerden cuando se eligieron los diáconos allí en Hechos capítulo 6. Felipe era un diácono. Esteban era un diácono. Sin embargo, también eran evangelistas. También predicaban la palabra del Señor. Y Pablo dice que el evangelio del Señor tiene poder para salvación. Y respecto al discipulado, tenemos que pensar en el futuro, en el presente y en el futuro de delegar, de dar la posta, de pasar la antorcha a otros, los jóvenes que vienen. Tenemos que pensar en eso, por lo tanto tenemos que preparar a esas nuevas generaciones. Tenemos que preparar, y lo dice claramente también la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 2, por supuesto que ustedes conocen ese pasaje, pero lo vamos a leer. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tenemos que preocuparnos.
de eso también. Tenemos que nosotros, los que tenemos más tiempo en el Señor, o el Señor nos ha dado la oportunidad de servirle en diferentes lugares, en diferentes formas, podemos preparar a otros hermanos para que también ellos tengan las herramientas, estén equipados para poder servir mejor al Señor y saber que un día tenemos que pasar la antorcha, que no vamos a vivir para siempre, que tenemos que prepararlos a ellos para que ellos también enseñen y prediquen la sana doctrina. Recordemos que cuando nosotros somos dispensadores del Evangelio, de la palabra del Señor, no se trata de nosotros, no se trata de hablar de nuestros éxitos, no se trata de hablar de nuestra iglesia, se trata de hablar de Cristo. Se trata de presentar perfectamente a Cristo delante de los incrédulos para que ellos lo acepten, lo reciban como Salvador y Señor de sus vidas. Por último, tenemos que ser trabajadores fieles. Trabajadores fieles. El trabajador es digno de su salario y sin duda si es fiel va a tener su recompensa. Porque el Señor sabe recompensar a aquellos que son fieles y que les sirven con amor. En Hechos 20:24, San Pablo nuevamente nos dice: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Nosotros que estamos en este presente, pensamos cómo queremos terminar nuestra vida, nuestro servicio, nuestro ministerio. Este pasaje que leímos recién nos interpela también, nos exhorta. Deberíamos de desear terminar nuestro ministerio como Pablo. Como él también nos dice en la palabra de Dios, en 2 Timoteo 4, 7 y 8, muy conocido: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tener el anhelo, tener el deseo de terminar de esta manera. Recuerda algo, especialmente los jóvenes que nos están escuchando, que nos están mirando. Si pensamos en Moisés, a Moisés Dios lo llamó del palacio para servirlo en el desierto. Ahora pensemos en José. Dios lo llamó del desierto para que lo sirva en el palacio. Son cosas que nosotros no entendemos, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que Dios siempre va a hacer un llamado poderoso a tu vida, a mi vida, para que le sirvamos. El éxito, según Dios, es descubrir lo que Dios quiere que hagamos y hacerlo. Eso es éxito. Para algunos éxito significan otras cosas en el ministerio. Para vos y para mí debe significar descubrir lo que Dios quiere que hagamos y hacerlo. Obedecer al Señor. No se trata de aquello de decir: Señor, no sé qué voy a hacer con mi vida, sino: Señor, ¿qué vas a hacer tú con mi vida y en mi vida y a través de mi vida? Aquí tengo una máxima para compartir con todos ustedes que es como un traje a la medida. Ninguna persona ha tenido éxito hasta que haya aprendido a terminar su trabajo. Esto es un traje a la medida. Ninguna persona ha tenido éxito hasta que haya aprendido a terminar su trabajo. No importa el trabajo que hagas, pero no hay éxito hasta que lo termines, hasta que lo terminemos. Y recordemos que solamente en el diccionario la palabra éxito está antes que la palabra trabajo, solo en el diccionario, nada más. Recuerda a Cristo, su obra, cuando Él dijo: consumado es. No dejó el trabajo por la mitad, fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz, según Filipenses 2:8, que para mí es de las frases y de los versículos más tremendos de la Biblia. Fiel hasta el final. Pablo, cuando pone la analogía de la carrera del cristiano en Filipenses capítulo 3,
Él dice, yo quiero llegar hasta el final, quiero lograr la meta, no quiero dejar las cosas por la mitad. En Mateo capítulo 24, si uno lee allí la palabra del Señor, habla acerca del siervo fiel. Y está visto desde la perspectiva de la venida del Señor. Cristo viene, dice en el capítulo 24 de Mateo, versículo 44. Pero el Señor cuando venga hallará al siervo fiel y prudente que dejó para que le diera la comida y atendiera las cosas que Él dejó en sus manos. Haciendo su tarea, hallará el Señor a ese siervo fiel y prudente. Si lo hallare, el Señor le llamará bienaventurado. Bienaventurado. Qué precioso que el Señor pueda decirte bienaventurado, porque has sido fiel. Has vivido bajo la perspectiva de la venida de Cristo, a quien un día, sin duda, vamos a tener que dar cuenta. Hay una característica que diferencia a un verdadero siervo, y es una línea muy delgada, de tan solamente el hecho de tener un cargo, de ser un líder, palabra que se usa mucho hoy día, de ser un líder, de tener la responsabilidad de un ministerio. ¿Sabes cuál es la característica de un siervo, de un administrador, de un dispensador del Evangelio, de un verdadero hijo de Dios que tiene su esencia, en su ADN, el verdadero cristianismo, la fe en Jesucristo, que ama la palabra de Dios, que ama a Dios, que ama su palabra, que quiere vivir una vida de santidad? La diferencia es, o la característica es, la toalla y la palangana. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que Cristo le dijo a los discípulos, que cada uno debería hacer con cada uno. Lavarle los pies, ser humilde. Pero, y ya que mencioné la palabra líder, para ser un buen líder hay que ser un buen remero primero, un buen siervo de Dios. No es el cargo que te hace un buen líder. La esencia es ser un hombre que ame a la palabra, que ame a Dios, que vive una vida de santidad, que sea un buen remero, que sea un buen dispensador, un buen administrador, no solamente de los dones, de las facultades, de los talentos, de los bienes de la familia, sino un buen dispensador de la palabra, del evangelio, de la sana doctrina, del evangelismo, el discipulado, pensando en el futuro, preparando otros obreros. Esta es la diferencia. Y recuerde para terminar, aquí en 1 Corintios, capítulo 4, Pablo lo dijo y nosotros debemos de pensar también como nos enseña la palabra de Dios. 1 Corintios 4:4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. El Señor tiene sus ojos sobre nuestras vidas. El Señor sabe, como dice la palabra de Dios acá, las intenciones de nuestros corazones. El Señor sabe con qué espíritu hacemos las cosas. Si las hacemos para impresionar a los hombres o lo hacemos para la gloria del Señor. Queridos, que el Señor use su palabra y nos ayude a ser mejores siervos, mejores remeros, mejores administradores para su gloria. Que el Señor les bendiga. Gracias.